Hola. Bueno, gracias. Queremos comenzar agradeciendo a la Fundación La Piedad y sobre todo a Adelina, a Fusionera y a Raquel Salazar, que tuvieron la paciencia infinita de solucionar cualquier inconveniente que tuviéramos en el proceso de edición del libro y contestaron con paciencia infinita 510.000 mails con preguntas muy puntuales y esperaron 4 años para que este libro viera la luz. Yo quería empezar con una pequeña definición. Cuando un estudiante de antropología comienza la carrera, rápidamente se le enseña que el método antropológico moderno tuvo una fecha de nacimiento muy concreta. Antes del siglo XIX, la antropología se manejaba básicamente con señores de dinero que se llamaban porteadores y terminaban haciendo la etnografía de esos mismos porteadores porque los indígenas se iban corriendo, o bien por lo que se llama teóricos, antropólogos de gabinete, de escritorio, grandes teóricos que usaban los formularios que les enviaban o bien misioneros o bien funcionarios coloniales y ellos teorizaban. El paradigma de este tipo de etnólogos sería James Fraser, que es un libro famoso que quizá conozco, que se llama La Roma Dorada, los segundos gigantes, y que nuestro Borges decía que era el testimonio no tanto de la credulidad de los primitivos, sino de la credulidad de los antropólogos cuando les hablan de primitivos. Entonces, la antropología moderna, según la historia oficial, diríamos, comienza con un polaco que se llamaba Branislaw Malinowski y que hizo su trabajo de campo en Melanesia durante la Primera Guerra Mundial. Y publicó en 1922 un libro famoso que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, a donde establece las bases de lo que constituye hoy todavía un antropólogo moderno. O sea, el trabajo de campo etnográfico con indígenas o la sociedad que fuere, solo durante un tiempo bastante prolongado, en una relación de intimidad, confrontando lo que dice la gente con lo que hace, y tratando de, como dicen, ver por detrás del lado relativo para captar su punto de vista. Ahora bien, lo que nos importa esta noche con este libro es que Max Schmidt hizo todo esto 20 años antes de Malinowski. O sea, sin embargo, Schmidt fue olvidado. Malinowski quedó como el gran héroe fundador de la antropología. ¿Por qué es esto? No lo podríamos contestar ahora, no lo sabemos. Quizás haya razones históricas, razones académicas, razones de fortuna, de azar, hasta quizás razones de temperamento, de personalidad. Si Malinowski era el prototipo del antropólogo achiever, exitoso, que conseguía sus metas y siempre de una forma avasalladora, Schmidt, tratamos de mostrarlo en el libro, es por el contrario del prototipo de una persona tímida a la que muchas veces todo le sale mal. Para eso, queríamos repasar un poco la vida de Schmidt, no a modo de una biografía, no ha sido nuestra intención hacer una biografía de Schmidt, sino tan solo restituir la fotografía etnográfica de Schmidt en su contexto y dar una idea de los intereses que pudieron haber detrás de la toma de la fotografía. Schmidt nació en 1864 en Alemania, se dedicó al derecho, estudió derecho, ejerció como abogado, descubrió la filosofía y se volcó hacia la antropología. Fue alumno de un antropólogo famoso alemán que se llamaba Steiner y en 1900 parte hacia Brasil para encontrarse con lo que él caracterizaba como los hijos de la selva. Por eso el libro se llama así, lógicamente. Como decía, si en Malinowski teníamos el prototipo del antropólogo exitoso, en Schmidt, cuando uno leemos sus viajes, son un catálogo de catástrofes, de infortunios, de desgracia. Siempre a donde va Schmidt hay inundaciones, lo pican las víboras, lo pican los mosquitos, cuando va a haber un grupo, ese grupo no está, o muere por epidemia, la gente se va, le cambia las cosas, le roban sus cosas. Schmidt está hablando con un indígena y ve que otro indígena pasa con su sombrero, otro con sus zapatos, otro con su escopeta, y va desapareciendo todos sus bienes, la gente que tenía para cambiar, se desesperan.
su mula se empantanaban, sus guías se ponían a llorar, una serie de cosas insólitas que, bueno, que a la vez vuelven bastante interesantes sus viajes, y como si eso fuera poco, se vio afectado de malaria muchas veces y siempre terminaba cortando sus viajes etnográficos, tanto en el Mato Grosso como en el Chaco. Muchas de las máquinas de Schmidt hablan de Schmidt tirado en su hamaca, torturado por la malaria, por los mosquitos, escuchando rituales a los cuales no puede asistir, y con los latidos que sacan sus últimas cosas, mientras él se desespera, no sabe cómo volver. Incluso en los momentos en que tiene éxito, cuando logra conseguir objetos, cuando logra tomar fotografías, obviamente la canoa se hunde, pierde las fotografías, se pierde, y no es esa injusticia poética, recupera algunos de esos objetos y de esas fotografías con unos amigos bacaínos, llevan sus colecciones. Años después se estudió acá y se tiene en Alemania. Y bueno, gracias a eso conocemos bastante de los frutos de las instituciones de Schmidt. Schmidt no fue solamente, sin embargo, un trabajador de campo, fue también un teórico importante, y de hecho su tesis en 1917 sobre la familia Lavoie, la familia Lavoie era la familia lingüística más extendida en Sudamérica al momento del contacto, abarcando casi desde las Antillas, con los taínos, el grupo del cual viene la palabra cacique, hasta en el sur, lo que hoy es Paraguay y Bolivia, con los chaneros, Carina y otra serie de grupos. Schmidt se preocupa justamente en esta tesis por explicar, bueno, cómo esta gente, cómo estos arahuacos pudieron estar tan difundidos, tan extendidos en el tiempo, en el espacio. Y a diferencia de otros autores que explicaban este tipo de extensión por difusión, por migraciones de grupos enteros, como los evolucionistas, o bien por razones psicológicas, como luego los arqueólogos y los pueblos culturales norteamericanos, Schmidt se inclinó por una grilla interpretativa, una forma de entender las cosas bastante novedosa para su tiempo, y que de hecho en estos últimos años está siendo recuperada por arqueólogos, sobre todo por arqueólogos amazonistas, que redescubren los descubrimientos de Schmidt. En particular, lo que yo decía es que no se trataba de grandes migraciones de gente, sino de una especie de colonización de grupos, por estos grupos arahuacos, y en particular por sus élites, por sus grupos gobernantes, sus grupos dominantes, que mediante medios pacíficos, digamos, alianza matrimonial, exogamia, o medios violentos, robo de niños, guerra, dominaban a los grupos vecinos y les imponían una forma productiva de agricultura intensiva, sedentarismo, y sobre todo un patrón social de estratificación social, o sea, de jerarquía, de diferencia entre un grupo dominante y un grupo dominado, que caracterizó a los arahuacos. Y de hecho, lo que termina aprendiendo Schmidt es que las diferencias entre los grupos arahuacos son precisamente diferencias de dosis, de grado, en la interacción, en el mestizaje, en la lectura, en la creación, en la síntesis entre estas clases dominantes y estas clases dominadas. Schmidt, después de un largo tiempo trabajando en el Museo de Alemania, decide, por razones que conocemos, venir a Sudamérica, radicarse en Sudamérica. Pasa 2 años en Brasil, en Cuiabá, por razones también ignotas, termina llegando en 1971 a Paraguay, donde el doctor Barbero le ofrece dirigir el Museo de Etnografía, que es el antecesor del actual Museo de Barbero, y que Schmidt organizó y casi creó desde sus bases mismas, con sus colecciones, con sus bibliotecas, etc., en un trabajo de público y propio. Y volviendo a hacer trabajo de campo ya mayor, en 1935, luego de la guerra de Chaco, Schmidt logra hacer también trabajo de campo y volver a enfrentarse en el campo con la gente, lejos de la teoría, en cara a cara con la gente, en un escenario desgarrador, terrible, catastrófico, asignado por la inmediatez de la seguridad, lleno de armas, de indígenas, de abusos de las mujeres indígenas, de campamentos precarios. Pero Schmidt logra, sin embargo, se desarrolla para reunir una gran colección de objetos y de fotografías que están retratadas en el libro, y logra trabajar relación con chiriguanos, con chocieños, con chanes, con huichis, con chobates, con miradores, y
Smith era un gran observador, un observador agudo, documentar detalles de etnografía fina, como por ejemplo la diferencia entre los dialectos del Wichí, lo que hoy se llama, o lo que en su momento se llamaba guinaras, norteños, cosas, o sea, tipos, subgrupos de lo que hoy llamamos Wichí, o bien los matrimonios mixtos, los procesos de mestizaje, o detalles como la forma de trenzar, las técnicas de alfarería, la forma de hacer nudos, las llaves estilísticas, las peleas de mujeres, las formas de fumar, etc. Una serie de detalles muy finos de observación, gracias a los cuales hoy los antropólogos dedicamos a luchar con un material riquísimo. Smith, como dije, se quedó en Paraguay. Tal vez sea significativo, al menos a nosotros parece que no volviera a publicar nunca más en alemán. Desde entonces publicó en castellano y portugués. Y su final es, como fueron sus viajes, plagado de infortunios, atacado por las enfermedades, aquí en Asunción, en un trabajo que no se llama nunca, con su amistad con Barbero, a la vez acosado por las enfermedades, era leproso, tenía lepra. Hay escenas terribles que cuentan que le sacaban la comida con un plato y un palo para que no tocara, para que no contagios. Terminó de alguna manera, como fue su vida, como fue su trabajo de campo. Y murió finalmente en 1950, estaba enterrado en el cementerio de la Recoleta, aquí cerca. Pero la catástrofe no iba a dejar en paz a Smith, y aún después de su muerte, Smith sufrió un último infortunio póstumo, que fue que justamente por la guerra, las hermanas de Barbero quemaron gran parte del legado de papeles de Smith, de cartas de correspondencia, de libretas de campo, y en definitiva de información que seguramente nos hubiera permitido escribir el libro de otra forma. Sin embargo, el legado de Smith perdura, a pesar de todas estas calamidades. Y bueno, queremos, la intención de los tres, sobre todo el libro, es mostrar que este legado merece ser rescatado. Y bueno, Federico y Vigo van a detallar más razones